Los hábitos saludables son en gran parte los que determinan que tengas una buena salud. Come 5 porciones de frutas y vegetales al día. Un estudio realizado en la Universidad de Harvard dice que esta cantidad suministra los antioxidantes y la fibra necesarios para reducir las enfermedades cardíacas y mantener un peso sano. Haz ejercicio. Lo ideal sería que hicieras 30 minutos de ejercicio cardiovascular, 5 días o más a la semana. Si no, con 17 minutos al día sería suficiente. Esto equivale a 2 horas a la semana y ni siquiera tienes que hacerlo seguidito. Puedes dividirlo en 2 segmentos y los beneficios son infinitos: corazón sano, peso adecuado, músculos tonificados y estar siempre de buen humor. Duerme. Si eres de los que siempre duerme entre 7 y 8 horas diarias, vas por el camino correcto. Unos estudios recientes indican que los que tienen problemas para dormir o duermen menos de 7 horas están incrementando su riesgo de sufrir hipertensión, enfermedades cardíacas y hasta diabetes. Mantente hidratado. Antes se decía que 8 era el número mágico de vasos con agua al día que debías tomar. Ahora se sabe que no es necesario beber 8, pero toma líquidos con las comidas y cada vez que sientas sed. Lávate las manos, idealmente con agua y jabón, usando el jabón mínimo durante 15 segundos. Varios estudios han demostrado que lavarse las manos con agua y jabón elimina más del 90% de los microbios que causan infecciones y que pueden alterar tu buena salud. Usa bloqueador solar diariamente, no importa que esté nublado. Proteger tu piel de los rayos ultravioleta evitará lesiones en la piel, incluyendo el cáncer. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Viernes saludable, viernes de relax, viernes de disfrutar este fin de semana que ya está aquí. Y bueno, yo soy la doctora Elvia Jiménez, les tengo un buen tema que está relacionado con tabaquismo, con otras cosas. EPOC, ¿qué es la EPOC? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Te falta el aire? ¿Tienes tos? Cuéntame porque este es el tema del día de hoy. Esta mañana en Zona Saludable, bienvenidos. Lo invitamos a comunicarse como siempre al 3122-4200 y 3122-4266. También lo invitamos a comunicarse a través del WhatsApp 3318-807641. Son las vías de comunicación. Si usted gusta hacer una pregunta a nuestro invitado el día de hoy, bueno, pues este es el momento adecuado para hacerla. Y ahora sí voy a presentar a mi querido invitado, que esta mañana nos acompaña, el doctor Rubén Santoyo Ayala. Él es médico neumólogo e internista. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes y hablar sobre este tema. Ya que fue el Día Mundial, es mundial, el Día Mundial del EPOC, sí, de esta enfermedad. Por lo regular, siempre se festeja en el mes de noviembre. Este año fue el día 18, el Día Mundial del EPOC. Ya decíamos que es EPOC, normalmente la gente la conoce porque es la abreviación de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la característica es que hay una obstrucción a nivel bronquial, poco reversible, es una enfermedad crónica, no curable, pero es prevenible si la gente dejara de fumar, porque es uno de los principales factores. Así que es una enfermedad poco reversible, es decir, ya cuando yo la tengo es muy difícil que vuelva a estar mi estado pulmonar como debe de estar. Así es, mejora un poquito, es como, y por ejemplo ahí, ¿cuál es la diferencia? ¿Tiene asma o tiene EPOC el paciente? Se hace un estudio que es la espirometría y el asma mejora mucho, entonces debe de mejorar más de un 12% en la espirometría, y el que tiene EPOC mejora un 5, un 6, un 7 o algunos menos. Por eso decimos es poco reversible, o sea, quiere decir que la vía aérea, el alvéolo se abre un poquito más, se dilata y puede respirar un poquito más. Se habla de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿De cuánto estamos hablando cuando se habla de cronicidad? ¿Cuánto tiempo pasa para que el paciente ya desarrolle la EPOC o esta enfermedad? Bueno, desafortunadamente la enfermedad, vamos a pensar en todas las personas que fuman, normalmente la gran mayoría no están diagnosticados, no saben que tienen la enfermedad.
Entonces, decimos que es crónica porque esta enfermedad ahorita y ahora la vemos de los 35, 40 años en adelante, gente muy, muy joven, porque decimos, va a ser crónico esto, no te vas a curar. Entonces, pero para ver nosotros la severidad tendríamos que hacer el estudio que es la espirometría. Entonces, últimamente se está observando que pues uno ve en las calles, ya la mujer también fuma un poquito más. Esto predominaba la enfermedad en el hombre 5-1, ahora ya van 5-3, por ahí más o menos. Casi, entonces, casi 5-5. Ya casi se están empatando. Ahora, hablando de como las consecuencias, antes veíamos igual, cáncer de pulmón eran 6 hombres por una mujer y ahorita ya casi también estamos al 60-40, más o menos se está empatando. Entonces, ¿por qué? Porque la gente sigue fumando, es el principal factor de riesgo. Otro que pudiera también es factible y que lo vemos más en estos tiempos, y eso sobre todo al centro y al sur de México, es el cocinar con leña, con carbón. Algunos pocos que también es por la contaminación, por los químicos, por trabajos, pueden también desarrollar la enfermedad. ¿Tienen que estar expuestos al humo de la leña humo. por cuánto tiempo? Bueno, esto va a depender ahí. Igual, ¿cuántas horas me expongo yo diario o cada 2-3 días? Va a depender la frecuencia. Entonces, la gran mayoría de, por ejemplo, nuestras abuelas, tías, de los ranchitos que se utilizaba antes la madera, pues con el tiempo, es que es lo que decíamos, no sabe que tiene la enfermedad porque tendríamos que hacerle la espirometría, pero es por años, debe estar por años. Expuesto a los humos, definitivamente. Y bueno, hoy en día comentábamos fuera del aire que todos estos negocios de pizzas a la leña, pollo a la leña, lo que usted quiera a la leña, pues han proliferado, pero también qué está pasando con nuestros árboles, si realmente sí es triste esta tala. Pues sí, nos los estamos acabando. Yo también ya decíamos, cuando empecé a ver que el aumento de las pizzas a la leña, uno diría, lo primero que yo pensé, dices, oye, pues no tenemos ya árboles y los pocos que hay los están talando para cocinar estos diferentes tipos de alimentos con leña, pues que va a deparar por eso cada día está haciendo más calor, llueve, porque el cambio climático nos lo estamos acabando nosotros mismos. Sí, definitivamente, nos quejamos pero no hacemos nada, y nos quejamos que no tenemos una buena salud, pero no queremos pagar el precio tampoco por tener una buena salud. Y lo que comentaba el doctor Rubén Santoyo es muy cierto. ¿A qué edad los jovencitos están empezando a fumar? ¿A los 12, a los 13, a los 14 años? ¿Cuál es el pronóstico para estos jovencitos? Sí. Bueno, se dice, por ejemplo, que si yo tengo padres fumadores o tomadores, pues ¿qué espero que salga mi hijo? O sea, estos pacientes tienen 5 veces más el riesgo que fumen, pero se han hecho encuestas donde niños de 8, 10, 12 años ya están fumando, y actualmente el rango dice entre los 15 y los 35 años es cuando empieza a fumar la gente, pero hay niños que ahorita están fumando a los 8, 9, 10 años. Sí, claro, y bueno, pues el ejemplo ahí arrastra, como dicen por ahí. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresando de esta pausa, vamos a hablar de los síntomas para identificar la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Voy a saludar con muchísimo gusto a Omar Machaín, que hoy va a ir al cine, por cierto, y que va a haber una película, si no, no va a haber lonche. Esto ustedes no lo saben, pero a veces les traigo unos lonches riquísimos aquí a todo el equipo que hace posible Zona Saludable. También, bueno, pues está en los teléfonos Fanny Olvera, que le contesta siempre con buen humor y mucho gusto. En la asistencia de la producción está Abraham Mendoza y nuestra productora, como siempre, tan atenta, Laura Mora, que también saludo con muchísimo placer. Vamos a hacer una pausa comercial. Lo invito a que se comunique al 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641. De regreso, tengo por aquí una llamada de la señora Yolanda Elizalde. Dice lo siguiente: yo nunca fumé ni he fumado, en mi familia tampoco fuman, pero donde yo trabajaba fumaban todos y a mí me causaron una infección y se llama EPOC.
No crean que porque no fuman no pueden contraer una infección, y a los fumadores les digo que sean más conscientes y fumen en un área de fumadores. Sí, efectivamente, también se comentaba, algo así rápidamente comentamos, esto se llama el tabaquismo pasivo. Desafortunadamente, le va a dañar más al que está a un lado del fumador. ¿Por qué? Porque a la hora de yo inhalar el cigarro, yo voy a absorber 15% de todas esas toxinas y el 85% se va a dispersar a los lados, y es a donde están todos esos pasivos. En vez de fumarse el 15%, ellos se avientan el 85%, pero ese 85% tiene más toxinas, más malas que la del 15%. Por eso muchas veces, y sí decía esta paciente, sí es cierto, alguien puede decir, nunca fumé, pero a partir de los 60, 65, por todos los cuadros de bronquitis mal cuidados que tuvimos, puede tener algún paciente EPOC y diga, oiga, pero yo no fumé. Pero se habla entre 6 y 7% de esos pacientes van a desarrollar la enfermedad. Pero sí, lo vemos uno en consulta. Llegan más los fumadores pasivos que los que realmente están. Y cuando ya están, pues están muy mal. Yo acabo de ver hace aproximadamente un mes un paciente de 45 años que se fumaba aproximadamente 5 cajetillas al día. 5 diarias. Pero hijo. ¿cómo llegó? Pues bien malo, porque pesa como 150, 160 kilos. El paciente tenía datos de apnea del sueño, hacía pausas respiratorias, es hipertenso, es diabético, traía unas piernas todas negras porque traía insuficiencia venosa y traía casi la mitad de la mano negra. ¿Por qué? Porque él ya tenía mucha insuficiencia respiratoria y él pensaba que eran medio normales. No, lo normal es que estén claras, pero así, completamente negritas por la hipoxia, por la falta de oxígeno. Entonces, él está pagando la factura ahorita. Sí, tarde o temprano, tarde o temprano se paga la factura. Tenemos un comentario, una pregunta de Patricia. Dice lo siguiente: buenos días, mi esposo tiene 10 años que dejó de fumar. Tiene un mes que siente que se ahoga, que le falta aire. Comenta que tiene 2 tumores en los pulmones, que qué será, y que tiene 64 años. Bueno, una recomendación, que todavía no vamos a hablar de eso. Este paciente lo primero que ocupa, yo a veces les digo, es un buen médico. No necesariamente tiene que ir con el neumólogo, pero nosotros los neumólogos tenemos ese feeling y tenemos la capacidad para ver si realmente eso que dice, si son tumores o es una consolidación y estamos hablando de una neumonía. Entonces hay que diferenciar bien, hay que revisar esa radiografía, y si me dice tiene una bola ahí, ya se tiene que estar buscando. ¿Por qué? Porque la complicación más frecuente del tabaco es que van a desarrollar cáncer de pulmón. No es el único, pero es el más frecuente. Entonces yo diría, sí tiene que buscar un neumólogo, pero es para allá. No es ni para mañana ni para pasado, si me está diciendo que tiene 2 tumoraciones ahí. Así es, y que ya tiene muchos síntomas. Y hablando de síntomas, ¿cuáles síntomas nos dan poco a poco esta enfermedad? Bueno, sobre todo para nuestros amigos, porque a veces dicen, uno es la tos, y luego a veces van acompañan al paciente y les pregunta, oiga señora, ¿desde cuándo tose? No, pues yo tengo desde que era mi novia ya que tosía. Esto, la primera característica es tos. Ahora, hay que ver, tos, mucha gente tose, y más ahorita, ya decíamos, en los tiempos de invierno se van a incrementar los procesos infecciosos. ¿La tos es aguda o es crónica? La tos aguda es menos de 3-4 semanas y crónica más de 4 semanas. Y muchas veces, si no tenemos una atención médica, esa tos le puede durar hasta 1 o 2 meses y es un cuadro de bronquitis. Pero entonces sería tos, número 1. 2, la falta de aire, que nosotros llamamos disnea. El paciente va a hacer una pequeña caminata y se va a andar ahogando. Esa sería la 2. Y la 3, que produce la flema. Va a ir incrementándose la flema
Y igual decíamos, en tiempos de invierno se incrementan estos problemas y la flema puede aumentar, puede ser primero blanca, luego verdosa, amarillenta, cafezosa. Nos habla de que tiene un proceso infeccioso y ese paciente hay que darle tratamiento antibiótico para que no nos vaya a llegar a hacer la neumonía. Entonces, conclusión, tos, falta de aire y flema. Eso sería como una triada. Y Exacto. bueno, se habla mucho en medicina del estándar de oro. Aquí en este caso sería la espirometría. Para poder nosotros hablar de diagnóstico de EPOC, a lo mejor yo puedo ver un paciente y me dice, es frecuente que vea 20, 30 años, 40 años fumando, y la sorpresa puede ser que si yo le hago ese mentado estándar de oro, que es la espirometría, probablemente a lo mejor puede salir bien. Pero para hacer diagnóstico yo puedo decir, no, pues este paciente tiene 30 años fumando, le falta el aire, tiene tos, tiene flema, pienso el diagnóstico probable es EPOC, pero hay que hacer una espirometría, que esas son baratas, 400, 500 pesos les hacen, y eso para un neumólogo ocupamos espirometría y radiografía, y en la primera consulta ya les digo si tiene o no tiene EPOC. Claro, los síntomas te guían, pero Así definitivamente para tener un diagnóstico ya certero, pues necesitamos este tipo de estudios. Si no hay espirometría, no hay diagnóstico de EPOC, Bien. aunque el paciente fume y tenga años fumando. Sí, es importante hacerlo porque muchas veces yo sí he escuchado a pacientes que dicen, ay, ¿para qué? O sea, ¿para qué me hago ese estudio? Si ya sé que tengo tos, que tengo esto, pues lo más probable es que sea EPOC. Pero no, bueno, es importante hacer este tipo de estudios y también es importante hacer una pausa comercial. Lo invitamos a comunicarse al 3122-4200 y 3122-4266. También lo puede hacer a través del WhatsApp 3318-80-7641. Vámonos a la pausa y regresamos a su zona saludable. Nuestro tema de esta mañana, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con el doctor Rubén Santoyo Ayala. Él es neumólogo e internista, subdirector médico del Hospital de Especialidades del IMSS. Y bueno, tenemos aquí un comentario, una pregunta más bien, que si hay EPOC restrictivo y que cuál es el tratamiento. No, la característica cuando hacemos la espirometría es que uno dice, hay dos patrones, obstructivo, que es el EPOC, o asma también es obstructivo y restrictivo. Si el patrón es restrictivo, yo tendría que pensar, uno, el paciente tiene obesidad y por la obesidad, ¿qué es restrictivo? Yo les pongo un ejemplo, yo lleno mi pulmón, se llena al 100%, pero este restrictivo es que a lo mejor hago esto 70-60% porque hay una restricción, pero eso se da principalmente en la gente con obesidad. Y si me dice, no, pero yo estoy delgada y tengo un patrón restrictivo, entonces hay que buscarle, y una de las principales enfermedades inmunológicas, o a ver si no trae una fibrosis pulmonar. Pero se puede siempre en un paciente con asma y EPOC tiene que ser obstructivo. Ya uno que otro a veces sí le llaman patrón mixto, obstructivo y restrictivo, pero la característica debe ser obstructivo. Bien, en relación a los síntomas, cuando empieza alguien con tos o empieza alguien o sea, la tos va a ser crónica, se tiene que estudiar al paciente en forma integral. Hay medicamentos, ahorita se me viene a la mente, para los hipertensos que te pueden causar tos. ¿Cómo hacen este diagnóstico para saber exactamente qué es lo que se trata? Sí, uno de estos medicamentos que sí les da tos y que es frecuente que el paciente diga, a veces hay que ver que si toma medicamentos o si toma los medicamentos que es de la IECA, un ejemplo, captopril. Entonces, como la mayoría de pacientes que vemos o son diabéticos, hipertensos con EPOC, pues uno diría, oiga, ¿qué medicamentos está tomando para su presión? Si no tiene esos medicamentos, pues entonces ya diríamos, bueno, no es por medicamentos. Pero es frecuente que un paciente tenga tos, y todos los que nos están escuchando ahorita, si están tomando, por ejemplo, el captopril y tiene tos y tos, hay que modificar y tratar de, por lo regular, quitamos ese medicamento y agregamos otro. La tos, ya decíamos, aguda crónica, pero una tos, alguien que puede tener un cuadro de bronquitis y puede llegar hasta tener 1 mes, 2 meses.
Para hablar de tos es un síntoma, pero ¿quién tose? El paciente con tuberculosis, el paciente con EPOC, el paciente con cáncer pulmonar, el paciente con fibrosis pulmonar, fibrosis quística. O sea, hay otras enfermedades que también les va a dar tos. Tos crónica. Tos crónica. Entonces, por eso, por lo regular, siempre pedimos la radiografía para ver si yo estoy pensando que el paciente, en el caso de esta señora que nos dice que es restrictivo, pues hay que ver, o está gordita o tiene un problema pulmonar que pinta, o hay que descartarle una fibrosis pulmonar. Bien, en cuanto a factores de riesgo, ya hablamos del tabaquismo como número 1. ¿Hay otros factores de riesgo que nos puedan dar EPOC aparte de esto? Hablábamos también de obesidad, pero no sé si esto conlleve algún riesgo. Bueno, sobre todo ahorita el tabaquismo es el principal factor. Ya decíamos, los pacientes que trabajan, por ejemplo, que yo soy el que hago las pizzas a la leña, yo soy el que trabajo allí en los pollos al carbón. Todo ese humo es el que les va afectando. A veces es laboral, a veces son algunos químicos, es por contaminación, pero esos serán los menores. Y ya decíamos, para el centro y el sur de México, actualmente todavía se sigue cocinando con leña. Entonces, en la mujer hay que ver el antecedente si cocinó con leña, porque en la mujer sería un poquito más EPOC por cocinar con leña, sobre todo nuestras abuelitas, algunas pocas mamás, pero en esas zonas marginadas hay lugares que se sigue cocinando con leña y ellas serían por cocinar con leña. Pero ya en ciudades grandes predomina el tabaquismo. Y bueno, si no han empezado a fumar, ni empiecen, porque después quitar una adicción como es el tabaquismo, como es el alcoholismo, realmente es muy difícil. Sí, hablando ahorita es un buen punto. ¿Qué pasa? La nicotina dicen que es 5 veces más adictiva que la cocaína. Las tabacaleras no nos van a decir las maravillas, ellos nos van a decir que lo mejor, la juventud ahorita está fumando porque quiere imitar, se siente más guapo, más atractivo, pero las tabacaleras se están enfocando a esa gente joven, pero le meten muchos toxinas, hacen unas mezclas especiales que a veces, de hecho, el tabaquismo tiene más de 4,000 componentes, 250 dañinos y de esos 50 son cancerígenos. Entonces deben de tener mucho cuidado y sí, a mayor tabaquismo, mayor riesgo para todo esto. Sí, definitivamente. El tabaco sabemos que no es bueno para tu salud, pero tampoco para tu economía. Y así no lo quieres hacer por tu salud, pues hazlo por tu economía también, porque cuánto se gasta una persona fumadora en tabacos durante todo un año. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, ahí está la reflexión. 3122-4200, 3122-4266, WhatsApp 3318-80-7641. Bueno, ya estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Rubén Santoyo Ayala. Él es neumólogo e internista, subdirector médico del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, y me gustaría que diera, si da consulta privada, ¿cuál es el teléfono, por favor? Sí, al 3630-1504, ahí estamos a la orden. 3615 3630-1504. Ya decíamos hace unos momentos, nosotros en Guadalajara somos pocos neumólogos y de esos pocos, pues también por ahí no todos estamos aprobados por el Consejo Nacional de Neumología. Entonces, apunten ese teléfono porque tarde que temprano se puede ocupar. Así es. Y bueno, si habíamos comentado fuera del aire, el doctor Rubén Santoyo, digo, y no es propaganda, es de los pocos médicos, de los escasos, que no le va a pedir un examen si no lo necesita y si hace falta esta situación. Tenemos un comentario de Araceli Quintero que dice lo siguiente: buen día, tengo 38 años, tengo tiempo que me duelen los pulmones. Cuando camino mucho me empiezan a doler. Hace apenas 2 años que tenemos boiler de gas, pero años atrás el boiler era de leña. ¿Será por eso que me duele? No. Para todos nuestros amigos que sepan, el pulmón no duele. Y si duele, por va a decir igual lo que decíamos, a ver, clínicamente como uno. La paciente es delgada o obesa. La obesidad, pues
yo les digo, un paciente que está con obesidad, lo que va a resentir es su columna, sus rodillas, sus pies, porque va a mantener todo ese peso. Pero el pulmón no debe de doler. Nosotros tenemos unos órganos que son de aproximadamente 1500 miligramos, pero el pulmón no duele. Duele si nosotros hiciéramos una punción para aquellos pacientes que hacen derrame pleural, que se acumula líquido en el pulmón. Al atravesar la pleura para sacar ese líquido, ahí sí duele porque atraviesa también fibras nerviosas. Pero yo diría, el pulmón no, y ahí hay que buscarle algunas otras cosas. Bien, tenemos otro comentario. Bueno, nos están pidiendo, dice, hola, ¿podrían repetir el teléfono del doctor, por favor, más despacio? Y lo voy a anotar yo también. Ok, 36 30 15 04. Bien, ahí está, 36 30 15 04. Y tenemos también una pregunta de Magdalena González. Buenos días, dice, mi esposo es fumador, pero yo tengo unos 2 meses con tos. Fui al doctor y me dice que tengo un ganglio inflamado, no menciona dónde. Continúo con tos, necesito ir con otro doctor. Saludos y muy buen programa, muchas gracias. Bueno, yo casi por lo regular les digo, lo único que ocupan es un buen médico, porque por ejemplo nosotros, centro médico, nos mandan de Morelia, de Tepic, de Colima, y con a veces unos diagnósticos que dices, es que no ocupabas más que un buen médico. Aquí si tiene esa sintomatología, puede acudir con cualquiera, pero en el caso hay que tomar en cuenta ahorita que se viene el invierno y empieza a hacer frillito, es cuando se incrementan las infecciones respiratorias. Pero esta es una patología que nos corresponde ver al neumólogo. Bien, la calidad de vida de los pacientes y las posibles complicaciones, ¿cuáles serían? Bueno, las complicaciones de estos pacientes grandes fumadores, ya decíamos, a mayor tabaquismo, mayor riesgo. ¿Cuál va a ser las principales ahorita por las cuales los está matando el tabaquismo? Es infarto cerebral, infarto al corazón y el cáncer de pulmón. Ahora, no nomás les va a dar cáncer de pulmón, porque ese tabaquismo, esas toxinas, también va a contribuir para que tenga cáncer de páncreas, de próstata, de mama, gástrico, de esófago, tráquea. O sea, hay 20,000 otros diagnósticos, no nomás, pero el que nosotros vemos en el centro médico por ser hospital de concentración, veo mucho paciente con cáncer pulmonar. Entonces, todos esos grandes fumadores, las primeras son infartos cerebrales, cáncer, y estos pacientes por lo regular van a morir entre 12 y 15 años antes de nuestra expectativa de vida. ¿Por qué? Porque no nos estamos cuidando, no nos importa nuestra salud. Y ya decíamos, es una enfermedad crónica, pero es prevenible. Si yo no fumo, pues no voy a tener el riesgo. A lo mejor si ya tengo 65, 70 años, pues tendré 6 o 7% de posibilidades de que la tenga. Pero si fuma, aguas. Exactamente. Y bueno, si yo vivo con un fumador, ¿qué debería de hacer? ¿Cuáles las precauciones que debería de tener? Porque mucha gente, la verdad es que no le importa estar frente a sus hijos fumando, o estar frente a la esposa, o estar frente a los amigos fumando. ¿Qué deberíamos de hacer ante un fumador? La primera, que ahorita están cambiando las reglas, sobre todo en los restaurantes, que dicen, hay lugares, se supone que en hospitales, dependencias de gobierno, no se debe de fumar. Sin embargo, ya decíamos, hasta los médicos, enfermeras, enfermeros, todo el mundo fuma. Pero la primera es, no permita que fume delante de usted, y si va a fumar, pues que se salga a la calle, donde no esté absorbiendo esas toxinas que le van a hacer daño. Porque ya decíamos que a veces el más afectado es el fumador pasivo. Y todavía se dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 40% de los niños tiene un padre fumador y fuman delante de ellos. Entonces, a veces los ve uno en los carros fumando, y en las casas, pues antes fumaban a la hora de la comida, y a todos, últimamente ya, yo a veces les pregunto a los que van acompañados de las esposas, y ya dicen, no, yo no le permito que fume adentro, que se vaya a la calle o que se vaya al patio. Entonces, esa sería la recomendación número 1,
pues que no fumara el otro. 2, pues que lo saque que no vaya a estar en una habitación y esas toxinas pues las vamos a absorber porque es por vía nasal o oral. Así es. Y recomendaciones en cuanto a cuándo realizarse una espirometría si soy fumador para detectar a tiempo la EPOC. Miren, todos esos fumadores, la recomendación es su radiografía y su espirometría. La espirometría en el caso de los pacientes que ya son conocidos y que tienen el diagnóstico de EPOC, cuando menos una vez al año, porque hay que ver si mejoró, empeoró o cómo está. Y a pesar, hay gente que tiene EPOC y sigue fumando, entonces dice, pues entonces bueno, ahí sí no se puede hacer nada. Así es, pues muchísimas gracias, doctor Rubén Santoyo Ayala, que esta mañana nos acompañó, neumólogo e internista. Yo los voy a despedir con una frase, no sé de quién sea, pero dice lo siguiente: cada uno es responsable de lo que le sucede y tiene el poder de decidir lo que quiere ser. Lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones y elecciones en el pasado. Lo que seas mañana o tu salud será consecuencia de tus actos de hoy. Una reflexión para este fin de semana. Diviértase, sea feliz, pero sobre todo tenga conciencia de lo que hace. Yo soy y vaya al cine, por supuesto, ahí está El Principito. Bueno, ahí está una película que nos habla mucho de las relaciones humanas, sobre todo. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y para mí siempre es un placer estar con ustedes.